En la historia del fútbol mundial, no hay una figura tan polarizante como la del mismísimo Diego Armando Maradona. Así como su talento y su magia dentro del campo son completamente innegables, sus comportamientos afuera del campo son bastante cuestionables. Ahora, cabe aclarar, sé que con lo que acabo de decir me acabo de echar a toda Argentina encima, pero vamos a analizar algunas de sus polémicas más conocidas, empezando por su doping en el Mundial de 1994, que le costó ser apartado de la selección argentina a mitad de la competición. Le sigue su admisión de anotar con la mano el gol que le dio el boleto a semifinales a su selección en el Mundial de México 86, y ya como aficionado le sigue su numerito en Rusia 2018, donde Maradona, quien muy probablemente estaba rezando antes del partido, hizo algunas cosas bastante indescriptibles debido a la emoción que le generó la victoria de su equipo sobre Nigeria. Nunca habrá alguien más como el Diego, tanto por su talento inigualable en el campo, como por sus polémicas que lo han llevado a ser idolatrado e inmortalizado por una parte del planeta. Una de las polémicas arbitrales más conocidas en la historia de la Copa del Mundo sucedió en el encuentro de cuartos de final entre España e Italia en la Copa de Estados Unidos 1994. Buscando un centro que se dirigía al área, el defensor italiano Mauro Tassotti le dio un codazo en la cara a Luis Enrique, que no solo evitó el gol, sino que también le rompió el tabique al jugador español. El árbitro decidió que no había penal y el juego siguió. Ni siquiera la cara completamente ensangrientada del actual ídolo número 1 de Twitch en España hizo que el árbitro modificara su decisión inicial. La FIFA rectificó, suspendiendo a Tassotti por lo que restaba de la Copa, en una decisión que quizás pudo haber cambiado el destino del torneo, ya que Italia perdió la final de aquel torneo en penales ante la selección de Brasil. Otro jugador con bastantes controversias mundialistas es el uruguayo Luis Suárez, siendo la más conocida la que lo convirtió en persona non grata prácticamente en toda África. Pero la más extraña quizás es en aquel partido en el que su equipo, Uruguay, jugaba ante su similar de Italia, en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Brasil 2014. En este juego, Suárez decidió, por algún motivo, morder el hombro del defensor Giorgio Chiellini. Esta situación, aunque sin precedentes en una Copa del Mundo, se trataba de una reincidencia para Suárez, quien años antes, jugando para su club, el Liverpool de Inglaterra, mordió el brazo del defensor serbio del Chelsea, Branislav Ivanovic. Esta reincidencia le costó una suspensión de 4 meses, aunque aún con todo y esto, no le impidió fichar por el Barcelona al terminar el Mundial, por una cantidad que se acercaba a los 80 millones de euros. Ser eliminados por no hacer la suficiente cantidad de puntos duele, pero es esperado. Ser eliminados por diferencia de goles duele un poco más, pero tampoco es precisamente lo más raro que te pueda pasar. No pasar porque no anotaste más goles que otro equipo es algo más extraño, pero ha sucedido múltiples veces en las Copas del Mundo, incluso definiendo aquel infame grupo de México, Noruega, Irlanda e Italia en Estados Unidos 94, donde los 4 equipos terminaron con diferencia de goles de 0 y 4 puntos. Pero lo sucedido entre Japón y Senegal en el Mundial de Rusia 2018 es anecdótico y digno de ser recordado por mucho tiempo, ya que ambas selecciones se encontraban empatadas en todos los ámbitos de desempate que rige la FIFA en las fases de grupos. Puntos, diferencia de goles, goles anotados e incluso el partido que jugaron entre ellas terminó en empate. ¿Qué definió quién jugaría en los octavos de final? El fair play. La selección japonesa dejó fuera a los africanos debido a que tuvieron menos tarjetas amarillas en sus 3 partidos de fase de grupos, situación inédita en Copas del Mundo. De haber empatado ahí también, todo se hubiera ido a algo todavía peor, ya que se hubiera definido en un sorteo, situación de la cual no hay antecedentes hasta el día de hoy en una fase final de Copa del Mundo.
el histórico caso del Mundial que cambió de sede, la icónica Copa de México 1986, que para muchos es la mejor edición del torneo en toda su historia, no estaba pactada para ser celebrada en tierras aztecas originalmente. Esta había sido designada para ser disputada en Colombia. El país cafetalero había sido designado para organizar el torneo el 9 de junio de 1974, 12 años antes de la realización del torneo. Pero como todos sabemos, en el fútbol y en la vida, 12 años es mucho tiempo, en el cual muchas cosas pueden cambiar. Una de las cosas que cambió fue el formato del Mundial, que pasó de 16 equipos a 24 equipos, cosa que requería el aumento de los requisitos de la FIFA, que ya de por sí eran imposibles de cumplir para Colombia, ya que estos decían que Colombia debía tener por lo menos 12 estadios con capacidad para 40.000 personas, redes ferroviarias que conectaran a todo el país, la construcción de aeropuertos nuevos y otras cosas más que económicamente eran inviables para la nación. Fue así como el 25 de octubre de 1982, el presidente colombiano Belisario Betancur anunció la cancelación de la Copa Colombia 1986. La FIFA, en una reunión de emergencia, designó unánimemente a México como nueva sede, debido a la infraestructura previamente existente debido a la reciente Copa de México 1970. El 15 de junio de 1982, en Elche, España, se veían las caras la selección de Hungría y la selección de El Salvador, en un partido correspondiente a la fase de grupos. Los salvadoreños, quienes tenían en la época problemas sociales gracias a una guerra civil que no les permitía encontrar partidos amistosos regularmente y que también alteraba los entrenamientos del equipo. Llegaron a la Copa, además de esto, con solamente 20 jugadores en su nómina, debido a diversos problemas económicos que les evitaron llevar un equipo completo. Mientras tanto, Hungría, quien lideró su grupo eliminatorio, lucía como un claro favorito para ganar el partido. Le tomó solo 4 minutos a los europeos abrir el marcador y para el minuto 23 ya se leía un Hungría 3, El Salvador 0 en el marcador. Antes de los 10 minutos de la segunda mitad, la ventaja ya había aumentado a 5-0. Los centroamericanos anotaron el de la honra al 63, acto que pareció enfurecer a los magiares, que respondieron con 5 goles más, terminando el partido 10-1 en favor de los húngaros. Este marcador no fue suficiente y la selección europea se fue a casa en la fase de grupos. Un jugador poco conocido por la época en la que jugó, Luis Monti, fue seleccionado argentino en la Copa de Uruguay 1930, siendo finalista con los albicelestes y cayendo en la final ante los anfitriones. 4 años después, Monti regresó a una final y cobró revancha al imponerse esta vez. Luis Monti no solamente se había convertido en el primer futbolista en jugar 2 finales del mundo, sino que lo había hecho con 2 países distintos, perdiendo la primera con Argentina y ganando la segunda con Italia. Monti había sido transferido a la Juventus de Turín después de su desempeño en la Copa inaugural en Uruguay 1930, y la selección italiana, en ese entonces con bastante influencia fascista gracias a Benito Mussolini, decidió naturalizarlo, y como en ese entonces no había muchas reglas que evitaran situaciones como esta, se le permitió jugar la Copa con otro país completamente distinto a su país de origen. Las naturalizaciones y los cambios de nacionalidad siguieron haciendo de lo suyo, y nos regalaron un caso bastante curioso e inédito en el partido entre Alemania y Ghana de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Por primera vez en la historia de los mundiales, se verían frente a frente y con 2 selecciones distintas un par de hermanos, ya que Jerome Boateng, jugando para Alemania, enfrentó a Kevin Prince Boateng, quien jugaba para Ghana. El partido se lo llevó a Alemania 1-0, aunque 4 años después, en Brasil 2014, se volvieron a enfrentar, en un partido que casi terminó con sorpresa africana. 2-2 fue el marcador final del segundo encuentro fraternal en Copas del Mundo.
Un caso que quizás no sea muy conocido afuera de México es la peculiar situación que dejó fuera la selección nacional mexicana de la Copa del Mundo de Italia 1990. La selección mexicana sub-20 utilizó a 4 jugadores por encima del límite de edad permitido por la FIFA, utilizando actas de nacimiento falsas. La nota, originalmente negada por la Federación Mexicana de Fútbol, fue dada a conocer nacionalmente por el popular periodista deportivo mexicano José Ramón Fernández, lo que llegó a los oídos de la Federación Guatemalteca de Fútbol, quien presentó una denuncia ante la CONCACAF. Esto terminó en una suspensión a las selecciones menores de México por 2 años. Aquí es donde los directivos mexicanos tuvieron un pequeño exceso de confianza, debido a que, pensando que por diversas influencias que tenían en la FIFA, les retirarían el castigo por completo. La FIFA no solamente ratificó el castigo, sino que lo extendió más allá de las selecciones menores, dejando fuera por default a la selección mexicana del Mundial de Italia 1990. La India es uno de los países con población más grande del mundo, aún así nunca ha podido jugar un Mundial de fútbol. Esto es bastante fácil de explicar, ya que el fútbol no es ni de cerca el deporte más popular en el área, siendo el cricket el predilecto por su población. Aún así, para la Copa de 1950, la India había aceptado una invitación por parte de la FIFA para disputar el torneo que se celebraría en Brasil. Incluso llegaron a ser sorteados, quedando en el grupo C junto con Italia, Paraguay y Suecia. Aquí es donde nace uno de los mitos más grandes en la historia de los mundiales, que dicta que el equipo asiático rechazó ir a la copa porque la FIFA no les permitió jugar descalzos. Por más divertido que sería que esta fuera la razón real, esto no es así. La razón real es más sorprendente con el contexto actual, ya que la India rechazó jugar la copa porque pensaron que no era lo suficientemente importante y que no valía la pena realizar el viaje hasta Brasil para jugarla. Al día de hoy, la India no ha podido jugar un solo partido de Copa del Mundo. Corea del Sur fue anfitriona de la Copa del Mundo de 2002 junto con Japón, y tuvo una de las actuaciones más sorpresivas en la historia, llegando hasta las semifinales, aunque en lugar de convertir a los coreanos en el animador del torneo y en el equipo sensación que todos los neutrales apoyan, como ha pasado con Croacia en el 98, Ghana en el 2010 y Costa Rica en el 2014, al contrario, los convirtió en los villanos más grandes de todo el torneo. La manera tan descarada en que los árbitros demostraron una parcialidad localista en los partidos de octavos de final ante Italia y en los cuartos de final ante España fue tan exagerada que terminó en arruinar la reputación e incluso la carrera de uno de ellos, ya que el árbitro ecuatoriano Byron Moreno, quien dirigió el partido entre italianos y coreanos, fue suspendido tan solo 3 meses después por más polémicas que sucedieron en su fútbol local. El mundo, más que apoyar al combinado asiático, celebró por completo su eliminación en semifinales, donde perdieron 1-0 contra la selección de Alemania. La Copa del Mundo usualmente se realiza cada 4 años, pero se vivió una pausa imprevista después de su tercera edición en 1938, esto debido a la Segunda Guerra Mundial. Las copas que debieron haberse realizado en 1942 y en 1946 se vieron canceladas. La primera debido a la gravedad del conflicto bélico y la segunda debido a los problemas económicos que enfrentaba gran parte de Europa al terminar este. La FIFA tenía intenciones de reanudar la tradición en 1949, celebrando la Copa en Brasil, aunque como parte de su designación como sede, los sudamericanos pidieron retrasar el torneo un año más, regresando el torneo hasta 1950. Durante los años de guerra, el trofeo Jules Rimet fue escondido en una caja de zapatos debajo de la cama del vicepresidente de la Federación Italiana de Fútbol, Ottorino Barazzi. Esto fue debido al interés que tenía cierto personaje histórico en robarse el trofeo.
¿Quién diría que la rivalidad más importante del Mundial de Alemania 1974 no se llevaría a cabo en las canchas, sino fuera de ellas? En esta, la estrella de la selección holandesa, Johan Cruyff, se negaba a vestir el uniforme de su selección, fabricado por la marca alemana Adidas. Sus razones tenían que ver con patrocinios previos que tenía el astro holandés con la marca Puma, razón por la que Cruyff pedía un pago extra por utilizar las camisetas de marca Adidas. El jugador incluso amenazó con no jugar la copa de no ser resuelto el problema. Al final sí se resolvió. Terminó teniendo su propia camiseta para el torneo, jugando con solamente 2 líneas en lugar de las habituales 3 que tienen las camisetas de la marca, incluidas las de todos sus compañeros en la Copa de Alemania. Una tradición infaltable en cada Copa del Mundo, desde 1970, es su respectivo álbum de estampitas. Miles de personas de todas las edades y sin importar el género o nacionalidad se unen para juntar las imágenes de los jugadores que representarán a todos los países cada Copa del Mundo, buscando llenar las páginas de su álbum con todas las estampitas. Esta tradición cuenta con sus propios mitos, siendo uno de los más interesantes el caso del jugador de la selección de Zaire, Mwanza Mukombo. En el álbum del Mundial de Alemania 1974, para muchos, Mukombo es de lejos la estampa más difícil de conseguir. No solamente en el álbum de Alemania 1974, sino en la historia de todas las colecciones mundialistas, creándose todo un folclore alrededor de él. Se habla de sobres que incluían a 5 Mukombos, primos de amigos asegurando que lo cambiaron por el australiano más random que se les pudo haber ocurrido, entre otras cosas. Mukombo es todo un mito para todos los coleccionistas que trae recuerdos cada que sale el nuevo álbum de estampas. El escudo de la selección uruguaya presenta una curiosidad bastante interesante, teniendo 4 estrellas en lugar de las 2 que en teoría representarían las 2 copas del mundo que han ganado en 1930 y en 1950. Quizás en este momento te estés preguntando, ¿de dónde salieron estas otras 2 estrellas? Bueno, los uruguayos han reclamado que se les deberían de reconocer 2 campeonatos del mundo más, convirtiéndolos en 4 veces campeones del mundo. No sé si recuerden, en la primera parte del iceberg, cuando les dije que en ese entonces la FIFA se refería a los Juegos Olímpicos como la Copa del Mundo de los aficionados. Bueno, muy probablemente algunos uruguayos se tomaron bastante en serio esa frase, ya que argumentan que los títulos conseguidos en las Olimpiadas de 1924 y las de 1928, al no existir una Copa del Mundo en ese entonces, son básicamente equivalentes a haber ganado la Copa del Mundo. Al día de hoy, existen diversas polémicas sobre si las estrellas deberían estar ahí o no, aunque en 2021 el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidió a los uruguayos no darle tanta importancia al tema. ¿Quién diría que la FIFA tendría sentido por una vez? A menos que se dé un comunicado oficial. Esto derivó en que la selección uruguaya portó las 4 estrellas en su uniforme para el Mundial de Qatar 2022. En la semifinal del Mundial de España 1982 entre Alemania y Francia se vivió un momento sumamente dramático. Tras una salida del portero teutón Harald Schumacher, este se estrelló de manera brusca y brutalmente fuerte con la cabeza del jugador francés Patrick Battiston. El golpe dio como resultado una conmoción cerebral, 2 dientes rotos y una lesión vertebral para el jugador francés, motivos por los cuales el árbitro del encuentro, muy probablemente viendo alguna mosca que pasó a su lado o algo por el estilo, decidió no marcar absolutamente nada. No sacó tarjeta roja ni amarilla y de manera increíblemente grosera ni siquiera marcó falta en favor del equipo francés. El partido terminó en victoria alemana en penales, dejando fuera de la final a Le Bleu, aunque la justicia deportiva se hizo presente, ya que los alemanes perdieron la final contra la selección de Italia. Un triste final
para una de las carreras más importantes en la historia del fútbol. Zinedine Zidane, uno de los íconos más grandes del deporte y ganador de una Copa del Mundo en Francia en 1998, había anunciado que jugaría una última Copa del Mundo, la de Alemania 2006, antes de retirarse por completo del fútbol. Zidane había sido el mejor jugador francés de la Copa, llevando ese equipo a la final, dejando en el camino a favoritos como España, Brasil y Portugal. En la final se enfrentaría a Italia, juego en donde Zidane se dio el lujo de empatar anotando un penal picándole el balón al en ese entonces mejor portero del mundo, Gianluigi Buffon. Franceses e italianos se fueron al tiempo extra, lugar en donde los juegos mentales se harían presentes. El defensor italiano Marco Materazzi provocó al astrogallo hasta el punto donde Zidane le respondió con un cabezazo en el pecho. El francés fue expulsado y no pudo participar en la tanda de penales, instancia donde su equipo perdió la copa. Las últimas dos imágenes de uno de los más grandes en pisar una cancha de fútbol son una agresión física a un rival y su salida del terreno, cabizbajo, pasando al lado de la Copa del Mundo, que aquella noche se le escapó de las manos. Dejan Stankovic tiene una de las carreras internacionales más curiosas de todos los tiempos, incluyendo participación en 3 distintas ediciones de la Copa del Mundo. Aunque gracias a diferentes conflictos que se vivían entonces en su país natal, el ex medio del Inter de Milán disputó sus 3 copas con 3 selecciones técnicamente diferentes. La primera de estas llegó en Francia en 1998, en donde el mediocampista defendió a la selección de Yugoslavia, quedando eliminados en la ronda de octavos de final. Su regreso al torneo fue en Alemania 2006, 3 años después de que Yugoslavia dejó de existir como tal, pasando a ser Serbia y Montenegro, equipo que jugó esa edición del torneo quedando fuera en fase de grupos. Antes de dar inicio la Copa de Alemania 2006, literalmente 6 días antes, Montenegro había declarado su independencia de Serbia, no solamente convirtiendo a Serbia y Montenegro en el primer país que jugó un mundial sin técnicamente existir, sino que también provocaría que 4 años después Stankovic volviera a jugar la Copa, esta vez representando solamente a la ya independiente Serbia, completando así su curioso hat-trick. El histórico central inglés Bobby Moore comandaba su selección en la búsqueda de defender su campeonato mundial en la Copa de México 1970. Para prepararse, unos días antes del torneo, la selección de Inglaterra tuvo una pequeña gira por Sudamérica, específicamente en Colombia y Ecuador, donde los 3 leones disputaron encuentros de preparación ante los combinados locales. La principal noticia de esto no salió de estos 2 partidos, sino de la visita de Moore a una joyería en Bogotá, lugar donde fue acusado de robar un costoso brazalete. La policía había decidido dejarlo en libertad y se pensaba que el tema terminaría ahí, hasta que en el momento de hacer el viaje a México, Moore fue detenido en el aeropuerto debido a la aparición de un testigo de su robo. Mientras que toda la selección viajó a México para jugar el Mundial, Moore junto con 2 representantes ingleses se quedaron en Colombia esperando a que se resolviera el caso, cosa que sucedió justo a tiempo, ya que las versiones de los acusantes y de los testigos se contradecían. Moore llegó a tiempo a México y pudo jugar el Mundial, aunque Inglaterra no logró defender su título, quedando fuera en cuartos de final. Las selecciones de España y Turquía quedaron emparejadas en las eliminatorias mundialistas de la UEFA para la Copa de Suiza 1954, en una, muy entre comillas, serie que se jugaría a partido de ida y vuelta en ambas sedes. El primer partido se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu y terminó en un resultado de 4-1 para los españoles, que en teoría debería prácticamente haber calificado a la selección de España, aunque en ese entonces la UEFA no utilizaba el marcador global para desempatar, sino que básicamente hacía un minigrupo, por lo que España consiguió 2 puntos con este triunfo. En el segundo partido disputado en Estambul, los turcos
ganaron 1-0, por lo que igualaron en puntos a los españoles, y en ese entonces no existía tampoco la diferencia de goles, por lo que se definió realizar un tercer partido en sede neutral, designándose el Estadio Olímpico de Roma como sede del tercer y definitivo encuentro. Este partido también terminó en empate por 2-2. La FIFA, que no tenía ni marcador global, ni diferencia de goles, ni tiempo extra, ni penales en ese entonces, definió que el clasificado al mundial se debía decidir a mano santa. Sacaron 2 papelitos con el nombre de cada país escrito en uno de ellos y se le pidió a un niño local, hijo de un directivo italiano, realizar un sorteo. El joven sacó el papel con el nombre de Turquía y fue así que la selección de España quedó eliminada del Mundial de Suiza 1954.